Ocasiones que el entrevistador a usted le preguntó sobre el caso de si se había dado estas expresiones, usted las 3 ocasiones respondió con la mirada hacia abajo. Los psicólogos indican que cuando alguien no mira directamente al que le pregunta es porque está mintiendo. ¿Usted qué puede decir al respecto? Te voy a mirar a los ojos y te voy a decir una cosa. Ustedes con su canal Gente V hacían reportajes divinos, exquisitos, diciendo todas las buenas obras que había en San Salvador. Si te lo digo a los ojos, y tú mirando a los ojos a mí. En el momento que empezaron los problemas con el FMLN, empezaron a sacar reportajes y mira cómo trae gordo. Los psicólogos dicen que los que traen gordo es porque saben que lo están diciendo la verdad. En el momento que cambió el FMLN, empezó a generar, convertirse en un canal hostil, incluso editaron unos pedazos del cardenal Rosa Chávez y lo mezclaron con unas cosas, haciendo cosas peores de lo que ustedes siempre han criticado. Así que, hombre, traga gordo de nuevo, tú sabes a lo que me refiero. Gracias. Muchas gracias, señor. Quisiera consultarle, en el momento en el que el ministro de Justicia, el ex ministro de Justicia, dio a conocer la constitución de Azocambio, fue un evento público y un evento en el que, digamos, no se cuestionaron ninguna de esas irregularidades. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que ha surgido? ¿Cuáles son los indicios que tienen ustedes como para hablar de que hay malversación de parte de estos exfuncionarios? ¿Hay alguna prueba más específica en este caso? Bueno, a mí a veces me asombra en el país que vivimos, porque yo creo que en cualquier país del mundo, si centros penales, la dirección de centros penales de un país del mundo cualquiera, digamos cualquier país del mundo, le asigna las tiendas sin ningún proceso de licitación a una ONG presidida y cuyo representante legal es el ministro, cuya cartera controla los centros penales y además manejan sin ningún control del Estado, sin corte de cuentas, sin control del Ministerio de Hacienda, sin ningún control del Estado, 14 millones de dólares de dinero que debió haber ingresado al Estado y que no ingresó, y que no va a centros penales, sino que va a una asociación cuyo presidente y representante legal es el ministro de Seguridad y Justicia en aquel momento, y además hemos encontrado que todo el dinero iba para allá. ¿Qué porcentaje le quedaba a centros penales? Ok, ellos no le quedaba nada a centros penales, ellos administraban todo el dinero. Y centros penales podían hacer solicitudes de carros de lujo, cosas que utilizaban los funcionarios anteriores, y era cuestión de Azocambio si autorizaba algún pago de algún vehículo de lujo o no, además violando la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública, la ALACAP. Hay malversación de fondos, evidente, probable cooptación del Estado, estoy casi seguro que hurto de fondos, violación a la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública, y está todo documentado. No sé, ¿qué más información quieren que esto? Yo creo que números exactos de cuánto, bueno, sí tenemos que se vendieron 13.7 millones de dólares, que se recibieron 13.7 millones de dólares que el Estado dejó de percibir. Tenemos también los gastos que se han hecho. Evidentemente, para hacer una compilación de todos ellos se va a contratar una auditoría, pero hombre, yo creo que esto es suficiente para que esto se judicialice. Esto sería un escándalo en cualquier país del mundo. Tal vez en El Salvador estamos tan acostumbrados a la corrupción que bueno, entonces, no, pero ¿qué es lo nuevo? Pues que tal vez solo se robaron 13.7 millones, no, mientras no sean 25 o 300, no importa. Yo creo que esto a mí me parece gravísimo. Creo que todos los salveños que nos están viendo están de acuerdo conmigo. Probablemente habrán, como decía apologistas, como siempre lo hay en la política, pero creo que esa no es la labor del periodismo. La labor del periodismo es investigar la corrupción, y creo que aquí hay o exponer estos casos, y creo que aquí lo que tenemos es un caso evidente de corrupción, y pues no investigar, que no fue ni siquiera investigado por la Corte de Cuentas, es decir, 14 millones de dólares del Estado, y la Corte de Cuentas ni siquiera lo revisó. O sea, pudieron haber sido 16, 17, ¿qué tal si vendieron más? ¿Cómo podemos saber? ¿Qué tal si no facturaron todo lo que tienen que facturar? ¿Qué tal si el dinero, para empezar, solo la concesión a Azocambio es ilegal? El manejo de estos fondos es ilegal. La compra de cosas para la administración pública con estos fondos es ilegal porque no fue con la ALACAP. Pero aparte de eso, ¿cómo sabemos si nadie lo auditó? ¿Cómo sabemos si fueron 14 millones, que ya por sí son ilegales, y no 16 millones, o 17, o 25?
¿Cómo podemos saber si esto se manejó en total oscuridad, sin acceso a la Corte de Cuentas de la República, sin acceso a la Dirección de Centros Penales y manejado totalmente en una ONG privada cuyo presidente y representante legal además era el ministro de Justicia y Seguridad Pública de la administración anterior, que ellos se encargaban de adjudicarlo? Es decir, es como que yo me adjudicara el manejo de CAPRES a una empresa mía y yo soy el representante legal y yo manejo el dinero de CAPRES en una empresa mía, yo compre con mi empresa y después me preguntan cuál es el... No entiendo, realmente, perdón, no entendí la pregunta. No puede ser que me pregunten que cuál es el caso de corrupción, no entiendo. Damos la última intervención por Nelson Rauda de El Faro. Buenas noches, presidente. Dos preguntas. Uno, usted dijo que se reunió con representantes del gran empresariado del país. Usted hace pocos días desconoció a Javier Simán como presidente de la ANEP. ¿Con qué representantes se reunió? Si nos puede decir nombres de esos representantes con los que se reunió. Y la segunda es la propuesta que se discute en la Asamblea, esta que usted ha llamado, que es una reapertura económica disfrazada. Esa lleva la venia de la ANEP, lleva la aprobación de la ANEP que representa a esos grandes empresariados. Entonces... ¿Quién dice? ¿Tú? La Asociación Nacional de la Empresa Privada es el nombre. Pero yo tengo empresas privadas y no me siento representado por la ANEP. Bueno, es posible, pero ellos son la gremial más grande del país. Entonces, en esa... Ni siquiera son una gremial, son una federación de gremiales. Bueno, de hecho, ellos no tienen miembros directos. Sus miembros son las gremiales. Ellos no tienen miembros directos. Más allá del no hay ni una sola empresa miembro de la ANEP. Más allá del tecnicismo, presidente, esa propuesta que puso la ANEP... que para que formules tu pregunta bien, porque... La ANEP no tiene ningún miembro que sea empresario, más que su presidente. Pero es la representante de la empresa privada nacional así reconocida históricamente, pues. Bueno. ¿Por quién? Porque así ha sido en la historia, pero no es el punto de mi pregunta, presidente. Bueno, ¿cuál es el punto entonces? El punto es que ese acuerdo medio es este acuerdo medio que usted menciona hoy es una concesión de su gobierno ante el fallo de la sala, ante la coyuntura en la Asamblea, la conjunción de partidos en la Asamblea y la presión de las empresas. Porque ayer usted en el mensaje de la Nación decía, no es momento de abrir la economía. Hoy no lo es. Claro, entonces le pregunto si este acuerdo medio que usted menciona de la cuarentena de 15 días y apertura el 6 de junio es una concesión de su gobierno ante esa presión. Esas dos preguntas. Ok, número uno, la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Para poner el nombre correcto, y se llaman ellos. Pues yo le pudiera poner Asociación Unida de Todos los Hombres Felices, y no quiere decir que todos los hombres felices son parte de mi asociación. Pero bien, nosotros trabajamos durante 3 semanas un acuerdo con la ANEP, con su expresidente Luis Cardenal. Él mismo salió y lo dijo. Dijo que no era un acuerdo perfecto, pero que era un buen acuerdo y que iba a servir mucho para el país. Hasta ahora, eso incluía varias cosas. Incluía $100 millones para el sector informal, para poder reactivar al sector informal que provee el 70% de los empleos de este país. Incluía $140 millones. Este fue el acuerdo que hicimos con la ANEP antes del actual presidente. $140 millones para pagar el 50% de la planilla de todas las micro, pequeñas y medianas, no las grandes, las micro, pequeñas y medianas empresas durante 2 meses. Todas. Las formales. Las informales 100 millones. Para las formales 140 millones. Pagarles por 2 meses el 50% de la planilla completa de las micros, pequeñas y medianas empresas. Incluía $360 millones para un fideicomiso para hacer créditos a todas las empresas del país para poder reactivarse económicamente. Restaurantes que han tenido que cerrar, salones de belleza que han tenido que cerrar, poder darles un crédito y que se puedan reabrir. El ingenio humano está, el talento humano está. Tenemos un bache económico producto de una pandemia que ha destruido las economías del primer mundo. El desempleo en Estados Unidos está llegando al 20%. Y ni siquiera se asoma el fin de la pandemia todavía. Incluía $360 millones para eso, 300 millones para el pago adelantado de los proveedores del Estado y poder inyectarle a la economía del país, y $100 millones para la devolución de IVA a todos los exportadores del país. Y eso va a beneficiar a la ASI, a Coexport, a Camtex y a todas las gremiales y a todas las empresas aún no agremiadas, esas sí son gremiales. A todas las gremiales y a todas las empresas que exportan en El Salvador, sean pequeñas, medianas o grandes. Y ese paquete que se negoció con la ANEP
fue desconocido al primer día de que llegó el nuevo presidente de ANEP. Y hay otra cosa muy importante. Esta persona, quien es familiar de quien fundó tu periódico, y tú lo sabes, Simán, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Ok, Simán, que fundó tu periódico. De hecho, cuando ustedes publicaron una nota de FUSAID donde está el hermano de Simán, tuvieron que bajarla y pedir disculpas porque habían encontrado que habían enviado millones de dólares offshore a un paraíso fiscal para evadir impuestos en El Salvador, y fue un primo, perdón, el hermano del presidente de la ANEP, familiares ambos del fundador de tu periódico, y tuvieron que pedir disculpas, incluso despidieron a su director editorial de tu periódico. Sí, tu periódico, tú lo mencionaste, ¿no? Así te presentaron, si no presentaste de otra empresa. Bueno, fue tu periódico. Este personaje, quien todo el mundo conoce sus aspiraciones políticas, no representa a la empresa privada ni representa los intereses de la empresa privada, porque su interés no es de que la empresa privada le vaya bien. Nosotros tenemos interés de que a la empresa privada le vaya bien. Los empresarios tienen interés que a la empresa privada le vaya bien. Los trabajadores de la empresa privada tienen interés de que a la empresa privada le vaya bien. A los que amamos nuestro país nos interesa que a la empresa privada le vaya bien. A él no. Su agenda es el caos. El caos sanitario, el caos financiero, el caos fiscal y el caos incluso económico, para poder salir como el salvador de la economía, cuando lo único que está haciendo es destruyéndola. Así que igual que hicimos con Gustavo López Davison, nosotros dijimos, nosotros, el gobierno, desconocemos a él como representante de ellos. No estamos desconociendo a la empresa privada. La empresa privada es el motor de la economía nacional. La empresa privada ha demostrado ser la forma más eficaz para generar riqueza. Nosotros hoy, hace unas horas, estuvimos reunidos con un grupo muy nutrido de empresarios, entre los que estaban Roberto Murray Mesa, Ricardo Poma, Roberto Crit, Mario Salaverría, Francisco Calleja, el padre de mi ex adversario político, etcétera. Diego de Sola. Y les planteamos esto. Ahora, tú me preguntas, ¿es esto una concesión? No, esto es un diálogo sincero. Yo sé que estas personas que están negociando con nosotros, independientemente de que tengamos diferencias ideológicas fuertes, independientemente de que tengamos diferentes visiones, son personas, algunos con un interés muy genuino de ayudar al país y otros incluso con un interés genuino de que sus empresas le vaya bien. El problema es cuando el interés es que tu país sea destruido. Con esas personas no nos podemos reunir. Sin embargo, hacemos una invitación a las 48 gremiales empresariales del país a que se reúnan en el Ministerio de Trabajo para planificar los protocolos para la reapertura económica. Ahora, ¿por qué yo ayer dije que no era momento de abrir? Porque no es momento de abrir. Por eso hemos puesto de condición que se termine la cuarentena, que inicie otra cuarentena más estricta, no en cuanto a restricciones, sino en cuanto al cumplimiento de la misma, que terminaría el 6 de junio, perdón. Y ahí poder hacer una reapertura gradual de la economía con parámetros lógicos y de sentido común, que pongan el mínimo riesgo a la salud de los salvadoreños. Eso no es una concesión, es precisamente una, si lo querés ver de alguna manera, es una materialización de lo que dijimos ayer. Solo que en vista que necesitamos que nos aprueben no solo el sostenimiento de la cuarentena actual, sino una cuarentena nueva que tenga consenso social y que sea respetada por todos, no solo en la ley, sino en la práctica. Estamos dispuestos a ofrecer algo que además el país necesita en algún momento, que es la reactivación económica, siempre y cuando todos los salvadoreños, empezando por los empresarios, nos comprometamos a cumplir con la cuarentena en su totalidad y poder bajar la curva de contagio y prevenir la muerte de los salvadoreños. Que, bueno, las medidas que acaba de mencionar, que dice recortar el ingreso de ilícitos a los penales, cortar la comunicación con las cabecillas de los penales, el dinero electrónico en los penales, reforzar a la Policía Nacional Civil con más recursos. Esas medidas
ya las han anunciado gobiernos anteriores. Es decir, si lo recordamos, pues cortar la comunicación en los penales ya la anunciaron. Supuestamente a eso se referían las medidas extraordinarias. También el dinero, manejarlo en plástico dentro de los penales también está. Reforzar a la policía, todos los gobiernos lo han dicho. ¿Cuál es lo diferente, digamos, lo verdaderamente diferente que tiene este plan, el plan que va a implementar el nuevo gobierno? Y a eso le sumo también un comentario de contexto, que es, recientemente, antes de hecho de la toma de posesión, la MS-13, en una entrevista con Factum, dijo que pues tenía toda la confianza puesta en usted y que le ponía sobre la mesa básicamente una oferta de diálogo. ¿Cuál es su reacción a esa propuesta de la estructura criminal más grande, más numerosa del país? Bueno, dos preguntas. La primera, no es cierto. En El Salvador nunca se ha hecho eso. Si se hubiera hecho eso, no tuviéramos delincuencia. Lo que se ha hecho son promesas. Y de promesas creo que todos los amigos estamos aburridos. Aquí, claro, si vamos a hablar de promesas, siempre se nos ha prometido que El Salvador iba a ser seguro, que El Salvador iba a tener empleo para todos. Yo recuerdo que el lema, por ejemplo, había un lema de un partido político que decía más y mejores empleos. Y ganaron las elecciones y no hubo ni más ni mejores empleos. Yo recuerdo que decían, por ejemplo, hoy obras de verdad, y pues no estuvieron las obras. Si vamos a San Isidro, por ejemplo, donde murieron 8 niños por la falta de un puente, y les preguntamos, yo me imagino que en campaña los que llegaban les prometían el puente, pero el puente no se ha hecho hasta ahora. El caso del bypass de San Miguel, por ejemplo, lo prometieron el gobierno de Mauricio Funes, lo prometieron el gobierno Sánchez Serén, lo prometió el alcalde de San Miguel, y esta es hora que no se ha puesto una piedra al bypass de San Miguel. Ahora le hemos dado instrucciones, hoy salimos a licitación y yo espero y estoy presionando al Ministerio de Obras Públicas para poder poner la primera piedra del bypass de San Miguel antes de los primeros 100 días del gobierno. Una obra que se tiene que ver, no es como una promesa que simplemente se le lleve el aire. Si no se ve el bypass de San Miguel, pues entonces no se cumplió la promesa, pero si se hace, que es una obra de muchos kilómetros de largo, con varios pasos, 2 puentes grandes incluidos en la obra, se llamará Periférico Gerardo Barrios, por cierto. Entonces, claro, antes se dijo, pero no se hizo. La diferencia es que ahora se está haciendo, y no solo en el tema de seguridad, en todos los temas. Por ejemplo, la ministra de Desarrollo Local va a una escuela en Concepción de Oriente, ve un techo que le dicen que costaría unos 5 o 7 mil dólares, por caro. Estoy seguro que hay gente que lo haría por menos, pero pongámosle 5 o 7 mil dólares y resulta que está cotizado y estaba contratado en 150 mil dólares. Entonces, claro, con 150 mil dólares se puede remodelar casi toda la escuela. Entonces, cuando tú decís que eso ya se ha dicho antes, sí, te lo doy. Eso se ha dicho 1 y 100 veces, pero no se ha hecho nunca. Por ejemplo, la comunicación en los penales que se ha cortado no es cierto. Yo mismo dije hace un rato que la comunicación en los penales continúa. La señal la bajan, la suben, la ponen, la quitan, adrede. Ya hay unas antenas especiales incluso en las casas alrededor de los penales que se han descubierto. El ingreso de ilícitos a los penales continúa. Yo recuerdo que incluso vimos videos de cómo hacían hasta striptease en centros penales. Entonces, que me digan a mí que no ingresan ilícitos, por Dios, ingresan striptease. Entonces, no es cierto de que se haya hecho antes nada de esto, absoluto, que se haya ido tras las financistas. Si los financistas han sido los mismos partidos políticos. Y tenemos ustedes mismos tienen hasta videos de partidos políticos financiando, ofreciendo hasta 10 millones de dólares a las pandillas. ¿Y quién ha ido tras ellos? Nada, ahora compiten para secretarios generales de partidos políticos. Entonces, que me digan ahora de que se ha hecho eso antes, no, se ha prometido antes. La diferencia es que ahora sí lo vamos a hacer. Esa es la gran diferencia. Hoy sí se va a hacer. Antes se decía que se hacía, pero realmente se hacía lo contrario. Fortalecer la policía. Yo quisiera que le preguntaran a los policías si los han fortalecido. Los policías, solo para darles un ejemplo, y ellos mismos suben fotos los que tienen el valor de hacerlo, porque los castigan por hacerlo. Las botas rotas, con hoyos, los uniformes con hoyos rotos. Preguntan a los policías, tienen 3 balas mohosas en las pistolas, ni siquiera tienen balas en las pistolas. No tienen un radio. ¿Cómo pueden llamar refuerzos si no tienen un radio? No tienen ni siquiera lo más mínimo. Nosotros en la alcaldía de San Salvador le dimos unas motos a la policía
48 motos creo que fueron, eso fue hace más de 2 años, y hoy que le pregunto qué hicieron con las motos, me están en bodega porque no tenemos para gasolina. Entonces, cuando la policía, cuando vemos los puestos policiales en las condiciones que están, por ejemplo, la policía no ha recibido un aumento salarial desde hace más de 10 años. Entonces, cuando alguien dice, se ha fortalecido la policía, no sé qué policía de qué país, pero la policía de El Salvador no se ha fortalecido. A la Fuerza Armada de El Salvador no se ha fortalecido. Los financistas de los grupos delincuenciales no se han combatido. El dinero que va a los grupos delincuenciales tampoco se ha combatido y las comunicaciones en los centros penales tampoco se han cerrado. Todas esas son falacias que se han querido vender por intereses o por lo que sea, pero ahora sí se va a hacer. La diferencia, uno, es que se ha hecho un plan de verdad y no un plan de mentiras. 2, es el enfoque. 3, es lo holístico, porque si bien el Ministerio de Seguridad, la Fuerza Armada, la Policía y centros penales van a estar enfocados en el combate a la delincuencia, nosotros con el resto del Estado estamos enfocados también en la prevención, en la reinserción, como en el caso del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Desarrollo Local, el Ministerio de Cultura, y todo lo que estamos trabajando para la reinserción y para la prevención y para disputarle a los jóvenes a las pandillas. Esto no se ha hecho nunca, jamás. Ahora, ¿a alguien le puede caer alguna duda porque dice, no, bueno, pero a mí tal no me parece el proyecto? Ok, tiene derecho, es un país libre, tiene derecho a que no le parezca, criticarle, todo lo que quiera, pero creo que los resultados van a hablar por sí solos. Bueno, no la leí, no te pudiera dar una opinión sobre la entrevista, pero yo no he recibido ninguna comunicación de la Mara Salvatrucha para buscar diálogo y tampoco estamos dispuestos a dialogar con grupos criminales. La entrevista que me mencionaste no la leí, no sé si será una fuente verídica, no sé, pero al final de cuentas nosotros de una fuente confiable no hemos recibido ninguna comunicación de parte de las pandillas y no estamos...